venido a esta vuestra casa, que es la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, donde siempre intentamos celebrar actividades culturales que estén relacionadas con el arte y con nuestra propia ciudad. Y este ciclo, que va a constar de 2 conferencias, van a ser impartidas por 2 profesores de la Universidad de Sevilla que han hecho sendos estudios sobre Lucas Valdés, que es el pintor que tratamos de homenajear. Va a iniciar el ciclo mi querido amigo don José Fernández López, una persona para mí entrañable porque hace muchos años que le conozco, aunque también hay mucha diferencia de años entre él y yo. Y esto lo aclaro porque él siempre me lo recuerda. Yo le conocí siendo alumno, le conocí siendo becario, le conocí siendo profesor ayudante y le he ido siguiendo paso a paso toda su trayectoria profesional, que ha sido realmente relevante. En la actualidad es catedrático del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Ha sido un gran investigador de ese universo fantástico de la pintura sevillana, a la que dedicó pues, su tesis doctoral y una multitud de libros y artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Don José, además de esta trayectoria de docencia e investigación, también ejerció al unísono una interesante labor de gestión en la universidad. Yo le conocí siendo vicesecretario de la Facultad de Geografía e Historia, después fue secretario, a posteriori pasó a ser vicedecano y a continuación fue también decano de esta facultad. Y al terminar su mandato en el decanato de Geografía e Historia, pasó a ser también, curiosamente sucediéndome a mí, director del Departamento de Historia del Arte de la Hispalense. Por lo tanto, estamos ante una persona que, a pesar de sus pocos años, tiene mucho que contar en los distintos planos de la profesión universitaria. Como especialista le hemos invitado hoy porque él publicó un libro muy interesante sobre Lucas Valdés, que fue premiado y publicado por la Diputación de Sevilla y que ya se encuentra en marcha para la segunda edición de este trabajo realizado sobre el artista que hoy nos convoca. También tiene otro libro para mí muy importante, que ha sido el de la pintura de historia, también publicado por la Diputación de Sevilla. Y digo que ha sido para mí muy importante porque por mis estudios, casi siempre sobre personajes históricos, pues ha venido a ilustrar con sus grabados, con sus pinturas, a estos personajes en los cuales nosotros hemos ido profundizando a través del tiempo. Don José, no te he hecho más flores, yo sé que te las merece, pero ya va bien la cosa. Así que le dejo, sin más, porque yo no he venido a hablar, lo que pasa es que, en fin, uno se anima cuando se encuentra rodeado de buenos amigos y amigos con los que hemos compartido de todo. Momentos agradables, momentos menos agradables, pero en realidad estamos compartiendo una vida y lo importante es compartir. Así que tiene usted la palabra.
quiero dar las gracias a don Juan Miguel González por estas cariñosísimas y entrañables palabras de presentación. Y es verdad que se comparte una vida y no nos damos cuenta de que la vida va pasando, pero se comparte una vida en la que, bueno, sí hay momentos, pero la verdad que siempre se recuerdan los buenos momentos y muchas cosas que hemos pasado, vivido juntos. El otro día encontré una fotografía de nuestro viaje a Alemania, a Osnabrück, para que fue un viaje sonado, porque bueno, por lo menos lo pasamos muy bien, lo pasamos estupendamente en aquella ocasión. Sí, sí. Lo pasamos muy bien y bueno, no sé si ustedes lo van a pasar muy bien hoy con Lucas Valdés, pero yo espero que sí porque, bueno, pues también quiero, antes de empezar, pues dar las gracias a la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría por acoger también esta iniciativa de recordar a un pintor de que todo el mundo sabe, que todo el mundo ha oído, pero fundamentalmente lo ha oído en referencia a su padre, a Juan Valdés Leal. Y puedo asegurarle que Lucas Valdés tiene vida propia. Su vida no solo se circunscribe a lo que hizo su padre, no solo se circunscribe a la herencia que le deja su padre, sino que tiene una personalidad que, evidentemente, basada en el estilo de su padre, como vamos a ver, pues llega a unas cuotas evidentemente no similares a la de su padre, porque su padre fue un extraordinario pintor, un genio de la pintura sevillana, pero evidentemente sí hay que decir que llegó a unos niveles realmente considerables en cuanto a su calidad, originalidad, etcétera. Os lo hablaremos, bueno, no muy largo y tendido, porque tampoco pretendo cansarles mucho. Sí que vean algunas imágenes del artista y de la trayectoria que ha seguido la investigación sobre él, y por eso le hemos llamado a la conferencia el pintor Lucas Valdés, Estado de la cuestión. Estado de la cuestión significa, hombre, que por lo menos sepamos algo de la historiografía sobre Lucas Valdés y lo que se ha ido aportando a lo largo de estos años sobre su personalidad. Bien es cierto que de una manera resumida. De hecho, como muy bien ha dicho don Juan Miguel González anteriormente, este libro que está agotado, que fue pues la primera y hasta ahora única monografía que se ha hecho de Lucas Valdés, la siguiente edición ya va a recoger en sus hojas un estado de la cuestión. Un estado de la cuestión que creo que es algo realmente muy importante para cualquier trabajo de investigación. Este es el año del centenario, del 300 aniversario de la muerte de Lucas Valdés. Lucas Valdés no murió en Sevilla, murió en Cádiz en 1725. Bueno, ese 300 aniversario, en líneas generales, para la historiografía sevillana, bueno, para la pintura sevillana, está pasando prácticamente desapercibido. Cualquiera de ustedes, cuando pasea por Sevilla, ya no pueden entrar los venerables porque ya está cerrado, desgraciadamente, pero se encuentra un magnífico conjunto de pinturas de Lucas Valdés, de todo tipo además, pinturas murales, pinturas de caballete, hasta pinturas sobre alabastro, ahí en los venerables de Lucas Valdés, tablas, etcétera. Si pasean por la Magdalena, llegan a la parroquia de la Mena, entran y se encuentran pinturas de Lucas Valdés. Si van a San Luis de los Franceses, exactamente igual, se encuentran pinturas de Lucas Valdés. Pero sin embargo, a pesar de esto, a pesar de que es un nombre conocido, pues en muchos aspectos es un profundo desconocido del arte sevillano. Y repito, no debería ser así, porque aunque no llegara a los niveles artísticos de su padre, de Juan Valdés Leal, sí es cierto que Lucas Valdés es un pintor original, muy original, un pintor que trabaja en multitud de tipologías. Es un pintor, bueno, hasta recientemente se han publicado pinturas suyas en ejecutorias de hidalguía, en las que aparece su firma junto con la de su hermana, Luisa Rafaela Valdés,
Pero Stato es un pintor muy original, eso soporta una gran cantidad de temáticas, temáticas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de temáticas de carácter moral, de temáticas históricas, temáticas hagiográficas, religioso en general de todo tipo. Y encima resulta que es en su época el único pintor capaz de practicar la cuadratura en Sevilla. Esa técnica italiana que él conoce y practica en Sevilla. Por lo tanto, creo que estamos ante una personalidad realmente muy interesante. Una personalidad en la que además se combina algo, pues, totalmente no novedoso, pero sí algo que no es habitual en los pintores sevillanos. Tiene una formación científica y una formación humanística. Una formación científica que le lleva al final de su vida a ser profesor en la Real Academia de Guardias Marinas de Cádiz, en la que evidentemente ingresó por sus conocimientos en Sevilla, pero que sin duda alguna revela pues una personalidad que además, por ejemplo, en Cádiz se dedica a hacer dictámenes sobre la fachada proyectada por Vicente Acero para la Catedral de Cádiz. Revela conocimientos técnicos, artísticos, arquitectónicos, científicos, y además escribe. Desgraciadamente no conservamos el texto, pero escribe. Así que tiene capacidad para escribir. Y ese nivel cultural en los pintores sevillanos, no, muy poco. Ahora que también estamos en el año de Roelas, pues todo el mundo que habla de Roelas siempre habla de Pacheco, termina hablando de Pacheco, porque el enfrentamiento entre Roelas y Pacheco, sabemos que Pacheco tenía una gran biblioteca, o debía de tener una gran biblioteca, pero sí lo que tenemos es un arte de la pintura, unos tratados de erudición, tenemos el libro de verdaderos retratos, tenemos una constancia de su capacidad cultural. Sin embargo, curiosamente, todo el mundo especula sobre la capacidad cultural de Velázquez y no tenemos ni una línea escrita de Velázquez. Ni una línea escrita de Velázquez. Pero bueno, no hay por qué pensar o por qué divagar sobre este tema, porque no hemos venido a hablar de Velázquez, hemos venido a hablar de Lucas Valdés. Lucas Valdés, que evidentemente fue el gran discípulo de su padre, de Juan Valdés Leal. Fue el único hijo varón de Juan Valdés Leal, tuvo 3 hermanas, y al parecer todas, o casi todas, se dedicaron de alguna manera a la pintura. Hasta su madre parece ser que ejerció el arte de la pintura. Sabemos que nació en Sevilla en 1661, que fue bautizado en la iglesia de la parroquia de San Martín, aunque toda su vida, prácticamente toda su vida, transcurrió en San Andrés, en la collación de San Andrés, donde su padre poseía una casa, al parecer bastante grande, donde tenía su taller, que había sido alquilada al Cabildo Metropolitano de Sevilla, y que el propio Valdés amplió, o ampliaría un poco más adelante, en la década de los 70, pues quizás para tener mayor espacio vital o simplemente para aumentar el trabajo de su taller. Le llamaron Lucas. ¿Por qué Lucas? Pues porque su padre era veedor, era alcalde del gremio de pintores de Sevilla en los años en los que nace Lucas Valdés. Bueno, por aquello de San Lucas, el patrono de los pintores, veedor, en San Andrés está la capilla de los pintores. Pero ¿y por qué Gregorio? A mí se me ha ocurrido una cosa, pero no deja de ser una ocurrencia. Lucas Valdés nació fue bautizado el 24 de marzo de 1661. Pues igual nació el 12 de marzo de 1661, fecha que coincide con el martirio de San Gregorio. Podría ser, pero bueno, no deja de ser más que una ocurrencia. En la nueva edición lo vuelvo a poner, la edición del libro, pero no tengo nada que asiente esto que estoy diciendo, ¿no? Su padre, cuando nace Lucas Valdés, está en plena efervescencia, y lo tenemos, por cierto, retratado, en ese retrato historicista. Bueno, pues ha hecho ya la serie de Santa Clara de Carmona, ha pintado el retablo del Carmen de Córdoba, las pinturas del monasterio de San Jerónimo, los retablos de San Benito de Calatrava.
Está a punto además de entrar en su etapa más genial, en la década en la que va a pintar en los años 60, inicio de los 70, va a trabajar para el Hospital de la Caridad, va a realizar la serie de la vida de San Ambrosio del Palacio antiguamente, en el Palacio Arzobispal de Sevilla. Por lo tanto, está en plena efervescencia la personalidad artística de este pintor. Ahí tenemos la fecha de nacimiento de Lucas Valdés, reflejada en la parte inferior del mejor dibujo de Lucas Valdés para mí, que es este pequeño eceomo, porque no es grande, pequeño eceomo que se conserva en la colección de la Biblioteca Nacional, esta aguada, esta bellísima aguada, que nos habla pues, de la obra de un pintor de calidad, que no tiene el dibujo fogoso, inquieto y llamémosle nervioso de Valdés Leal, pero que también tiene unos niveles de calidad ciertamente elevados, aunque en este caso no le fuera muy fiel a su padre, ¿no? Porque esto más bien parece Murillo, por el modelo, pero bueno, es que Murillo fue un personaje importante, ¿eh? Todos los pintores se vieron influenciados por la personalidad de Murillo y la secuela que deja en Sevilla. Las iglesias en las que formaron parte de su vida, San Martín, San Andrés, Santa Marina, donde contrajo matrimonio. Y aquí pues las primeras obras que están viendo son los grabados del libro fernandino de Torre Farfán, en las que interviene un Lucas Valdés que tiene 10 años, recreando las empresas que figuraron en los altares, en la decoración de la Catedral de Sevilla durante los fastos fernandinos de 1671. Luisa, su hermana, también colaboró en este libro con su padre. También colaboró Matías de Arteaga. Bueno, ahora hablaremos un poquito de Matías de Arteaga también. A partir de ahí muy pocos datos se conocen de Lucas Valdés. En esos años, teóricamente, debió de estar formándose con su padre, porque es de lógica que se formara con su padre. Pero no sabemos nada de su examen de maestría, no sabemos absolutamente nada de obras que hace en esta época. Sí, un grabado. El grabado del libro del padre Cárdenas para la biografía de Miguel Mañara, siguiendo el modelo que su padre había pintado, el retrato de Miguel Mañara, que bueno, se puede ver muy bien porque está en el Museo de Bellas Artes, en esta exposición que hay sobre las obras de la caridad en el Museo de Bellas Artes. Bueno, se deduce que hay una formación artística, posiblemente un examen de maestría, repito que no sabemos nada. Se deduce también que en estos años está preparándose desde el punto de vista científico y humanístico. Siempre se dice que esa formación se hizo con los jesuitas. Pues muy bien, vamos a creérnoslo porque no tenemos ni un documento que lo diga. ¿Por qué? Porque su padre en estos años pinta la serie de San Ignacio para la Casa Profesa. Puede ser, eso es lo que nos dice la historiografía, pero un documento que diga... Sí es cierto que Lucas Valdés tiene cierta relación con personajes sevillanos que se formaron en el ámbito de los jesuitas. Pero de ahí era decir que se formó en el Colegio de San Hermenegildo. El Colegio de San Hermenegildo es el Colegio Superior de los Jesuitas. Yo no sé, no tengo ningún documento que diga hasta qué punto llegó la formación de Lucas Valdés. ¿Fue bachiller? Licenciado no creo, pero bachiller puede ser, pero en ninguna parte dice esto. Sí es cierto que Lucas Valdés, a lo largo de su trayectoria, desde muy joven, desde que llega al Hospital de los Venerables para trabajar con su padre, firma como Don Lucas Valdés. Don Lucas Valdés. Pero esta cuestión de Don Lucas Valdés puede tener puede haber venido por otro camino, no solamente por el de la formación, pero bueno, también es posible que viniera por el de la formación intelectual de este pintor. A partir de los Venerables, a partir de 1686, que es cuando aparece en los libros de cuenta de esta institución el apellido Valdés, que se cita a padre y a hijo, a los dos, comienza una relación intensa de Lucas Valdés con la institución de los Venerables, que va a llegar hasta 1703, donde hace de todo, porque hasta le encargan pintar los rótulos de las distintas salas del hospital y de las entradas, a la entrada a la iglesia, por el patio. Le encanta
le encargan todo. En su casa tiene hasta los corales de los venerables, que probablemente ustedes conocerán, también están en su casa y vuelven de su casa a los venerables. Su hermana parece también que colabora en la policromía de los altares. La familia Valdés está muy implicada. Evidentemente, a partir de 1689, cuando su padre sufre la perlesía que le lleva a incapacitarse para trabajar, pues la labor de Lucas Valdés debió ser mucho más intensa. Lo cierto es que parece que su padre tenía planificada toda la decoración, o buena parte o la mayoría de la planificación de los venerables, como demuestran los dibujos, como aquel que están viendo ustedes allí. Le traigo ese que se vea muy mal porque es que es la única manera en que lo van a ver. El dibujo es el que está más hacia la derecha, ese dibujo que está en París, en una colección particular, y Lucas Valdés pintando el dibujo de su padre más hacia la izquierda. Y lo van a ver porque ahora hay un inmenso órgano que lo tapa todo. Tapa varios de los tondos, en este caso los principales, el de Cristo y la Virgen, porque los de los apóstoles están en la nave, si se fijan, pero están tapados el Cristo y la Virgen. Y además ha tapado también la inscripción que está en la parte superior de la ventana, con la vocación de la iglesia a San Fernando. Tengan en cuenta que es la primera iglesia de Sevilla que está dedicada a San Fernando, la del Hospital de los Venerables. Bueno, pues empieza a partir de ahí todo un trabajo intenso de Lucas Valdés con su padre. ¿Está ya plenamente formado? Hombre, sí, claro, estamos hablando de 1786, por lo tanto estamos hablando ya de una persona de 25 años. 25 años en la Sevilla del siglo XVII, o está formado, mal asunto, como está trabajando plenamente, lo cual no quiere decir que estés en la madurez. La madurez creativa. La madurez creativa se irá configurando al lado de su padre, y cuando su padre falte, pues siguiendo los modelos paternos. Claro que sí, los modelos paternos, y se nota mucho en sus obras. Esta es toda la nave de los venerables, como ustedes están viendo ahí en la imagen, una maravillosa iglesia totalmente decorada, que espero que tenga una buena dedicación ahora, porque yo todavía la recuerdo cuando era un niño, cuando tenía servidumbre de paso, y estaba allí el Museo de las Cofradías, y allí aquello estaba prácticamente abandonado. Espero que esto tenga un buen futuro, ¿no?, con este museo que quiere hacer el arzobispado, pero que las cosas salgan bien. Bueno, una iglesia que está remodelada efectivamente en el siglo XIX, pero en la que Lucas Valdés tiene una intervención casi total. Ahora bien, el presbiterio, la bóveda del presbiterio, la cúpula, las pechinas, las paredes laterales del antepresbiterio son obra de Valdés Leal. Ahí está el estilo de Valdés Leal, ahí se nota la calidad artística, el estilo vibrante, el dibujo rápido de ejecución, el estilo de Juan Valdés Leal. Como se aprecia posiblemente la mejor pintura mural de Valdés Leal, que es la que ocupa el presbiterio, que es la adoración del nombre de Dios por, en este caso, dos representantes del clero, que son San Pedro y San Clemente. Tengan ustedes en cuenta que Los Venerables es el conjunto probablemente más contrarreformista que hay en Sevilla, cuando desde la contrarreforma a Los Venerables han transcurrido aproximadamente como 130 años. Y es plenamente contrarreformista. Defensa de la condición eclesiástica. Por algo es un hospital para venerables sacerdotes. Valdés Leal, acuarela en la parte superior. Lucas Valdés, ¿cómo interpreta la acuarela? En los tapices laterales de la nave. En los distintos tapices laterales de la nave. En el tema de San Ambrosio, negando la entrada del emperador al templo. Después Valdés Leal lo interpreta de esa manera en la pintura de San Ambrosio. La pintura pequeña que ven allí. Constantino en el Concilio de Nicea. En el primer Concilio de Nicea, con un dibujo y una acuarela de Valdés Leal, y la interpretación uniendo ambas piezas que hace Lucas Valdés para esos tapices laterales. El dibujo está en el Louvre, la acuarela está en la Pellets Collection de Londres.
Pero, aparte de esto, hay otras pinturas en la nave donde se aprecia perfectamente el estilo y la capacidad artística de Lucas Valdés. Y como ya desde muy joven sabe pintar en perspectiva, domina la técnica de la cuadratura desde abajo hacia arriba, Soto in su, donde en la parte superior pues, pinta tal y como si estuviéramos viéndolo en perspectiva. Es magnífico, por ejemplo, no sé si ven ustedes ahí en el centro, el auténtico escorzo que hace del interior de un templo, de un templete, de un tolos, templo circular, jónico, lleno de ángeles en el interior con coronas de Castilla, porque para eso es San Fernando, y con tiaras, porque el hospital está abocado a San Pedro. Una gloria de ángeles músicos, otra que lleva ángeles que portan banderas de Castilla y portan elementos del papado, símbolos del papado. Por tanto, comienza a dominar esta técnica que va a ir perfeccionando posteriormente en otras obras. Y como no, ¿en qué obra la va a perfeccionar? Pues en la siguiente, ya dentro del siglo XVIII, en pintura mural me estoy refiriendo, pues encontramos a Lucas Valdés dejándonos una perfecta muestra de su dominio de la cuadratura, de la perspectiva pictórica en la bóveda del presbiterio del antiguo convento dominico de San Pablo y parroquia de la Magdalena, donde pinta el triunfo de la fe, con ese Santo Tomás y ese Santo Domingo que vuelan en el aire, Hombre, no voy a decir que Lucas Valdés sea el Padre Pozo, ni que sea el Bachicha, pero tiene un nivel en este aspecto realmente destacable y, por supuesto, insuperable dentro del conjunto de la escuela sevillana en aquel momento. De hecho, probablemente Lucas Valdés en ese aspecto sería el maestro de Domingo Martínez, de alguna manera el maestro de todos los que vinieron detrás, pintores decoradores que vinieron detrás en la escuela sevillana. Vamos a ir un poquito rápido porque si no, bueno, aquí como saben ustedes, la Magdalena pinta muchas obras realmente extraordinarias, tanto en la nave, en el crucero, con las historias que nos pintan el crucero, el famoso fresco de la batalla de Lepanto, que es una exaltación mariana de la orden dominica tan criticada en Sevilla por sus carencias a veces en ese aspecto, ¿no? Por seguir la doctrina tomista. En ese aspecto, bueno, pues ahí se salta el rosario como también culto mariano, incluso hasta en la sacristía. No sé si han estado ustedes en la sacristía, pero en la sacristía hay dos escenas de San Pablo, relacionadas con San Pablo en los extremos, y en el centro hay una Inmaculada sin Inmaculada, con un niño Jesús. Niño Jesús coronado por 12 estrellas que pisa en la parte inferior el mundo y la luna. Y dice una inscripción, el Verbo se hizo carne. Las mismas pinturas de los laterales del presbiterio de San Pablo, de la Magdalena, bueno, en sevillano le seguimos diciendo San Pablo, ¿eh? Yo siempre digo, paso ahora digo San Pablo, dice San Pablo, no, sí, San Pablo, la Magdalena la tiraron los franceses. Las pinturas laterales que presentan dos temas del Antiguo Testamento, como estáis viendo ahí, la reconstrucción del templo de Jerusalén, el templo del profeta Ageo, pues son pinturas realmente sorprendente, que revelan una evolución en el estilo de Lucas Valdés, en el que se va alejando poco a poco del estilo de su padre y va adquiriendo un estilo personal. Declamatorio, excesivamente expresivo quizás, bueno, si ustedes quieren sí, teatral, bueno, toda la pintura barroca es teatral, pero bueno, quizás él en ese aspecto pues sea excesivamente teatral, pero tiene dificultades para componer obras con muchas personas, con muchos grupos. Pero sin embargo, lo que sí demuestran estas pinturas es que domina como nadie la recreación de espacios arquitectónicos. Tanto es así que durante muchos años la historiografía artística, y no hasta hace mucho, decía que estas obras eran de Matías de Arteaga. ¿Por qué? Porque Matías de Arteaga era el que hacía fondos arquitectónicos. Bueno, Lucas Valdés también los hacía, y los hacía muy bien, tanto este como la otra pintura que muestra a David en el traslado del Arca de la Alianza. Ahora tiene dificultades para componer grupos, eso es cierto, no los plasma de una manera quizás excesivamente natural,
pero los escenarios arquitectónicos son de una gran riqueza. También realmente los temas los publiqué yo en este libro porque no se sabía, decían escenas del Antiguo Testamento, pero si abajo hay una tarja con la inscripción donde se dice lo que es, nada más que hay que leerlo. De dónde viene la representación, se busca en la Biblia y se encuentra con facilidad el tema, ¿no? Seguimos con las grandes pinturas que todos conocemos. Conocemos la pintura de San Luis de los Franceses, la maravillosa cúpula de San Luis de los Franceses, entre el año 15 y el año 19 aproximadamente, ya en la época final, ya de plena madurez, pero en la época final de Lucas Valdés en Sevilla, donde inicia una cierta decadencia debido a problemas personales que tiene. En primer lugar, la muerte de su mujer en 1715 y posteriormente el ser llevado a prisión por deudas con el Cabildo Metropolitano de Sevilla, Cabildo Catedralicio. Aunque finalmente el Cabildo le perdona, aunque se queda con la casa de los Valdés de la calle Amor de Dios, de la Collación de San Andrés. Se queda con la casa y se queda con la casa que había comprado Valdés Leal, que era propiedad de él. Es decir, rompe el contrato de alquiler de la casa grande, pero también se queda con la otra a cambio de perdonar a Lucas Valdés. La verdad que fueron momentos complicados, que coincide también con un periodo de decadencia en Sevilla a principios del siglo XVII, que muchas veces no se tiene en cuenta, donde hubo epidemias de tifus, donde hubo crecidas desmedidas del río Guadalquivir, que provocaron mucha miseria en la ciudad y mucho deterioro en la ciudad, y que eso no se... Siempre se habla de la peste de 1749, pues también hubo otros fenómenos, otras epidemias que fueron importantes en Sevilla en el 17, a comienzo del 18. Hasta que Sevilla renace un poquito con el lustro real, la verdad que la situación era muy baja social y económicamente en la Sevilla de comienzo del siglo XVIII, lo cual pudo motivar que Lucas Valdés se marchara a Cádiz, buscando una seguridad económica que le proporcionaría el tener un puesto académico en la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz. Aparte de estas obras, pues bueno, Lucas Valdés hace muchas obras muy interesantes. Yo las tengo divididas casi todas. Es complicado hablar de esto porque, miren, Lucas... Voy a hacer una cosa con los papeles, si ustedes me perdonan. Al suelo. Lucas Valdés tiene dos etapas muy definidas. Una es antes de 1700 y otra después de 1700. Se denota mucho, después de ver muchas pinturas, especialmente en el físico de los ángeles, en el físico de las figuras, en los rostros, en la manera, la expresión de las figuras. Y en el hecho de que a partir de 1700 su dibujo es menos rígido. Mientras que en la época anterior el dibujo es más rígido en sus composiciones. Aún así, antes de 1700 debió hacer esa preciosa Inmaculada de los Venerables, pequeñita, pero que es una delicia, de lo más bello de la producción de Lucas Valdés, pero sin embargo hace este retrato género para el que no estuvo especialmente dotado del almirante Corbet, que bueno, pues es excesivamente rígido y arquetípico, tan como lo están viendo ustedes en las imágenes. También de estos años anteriores a 1700, pues son los cuadros que hace para el retablo de los Venerables. El que pasa por... Si ustedes leen algo sobre historiografía de Lucas Valdés, siempre les dirán que el San Fernando que remata el retablo de los Venerables es su mejor obra. Bueno, eso hace un tiempo, sí, incluso yo lo he dicho en alguna conferencia, alguna vez, pero a día de hoy, sinceramente, no lo sostengo. No lo sostengo que sea su mejor obra. Sí es cierto que es una obra bella, es una obra que tiene muchas alegorías, esa apoteosis de San Fernando, quizá aquí tan pequeño no se vea, pero esa apoteosis de San Fernando. Pero, bueno, hay otras obras también interesantes. Por ejemplo, esa Santa Gertrudis la Magna, del monasterio de San Clemente, que, bueno, pues es de la misma época aproximadamente, la misma época, y que, bueno, pues es tan interesante como pueda ser la pintura del San Fernando. O incluso esa Sagrada Cena que están viendo en la imagen,
que es una cosa curiosa porque don Diego Angulo, cuando hizo su libro o su artículo publicado en esta casa sobre la Casa de los Venerables, creo que se llama el título, bueno, si no ahora lo veremos, el título correcto, dijo que esta obra posiblemente se colocaría allí cuando se hizo la remodelación del altar en el siglo XIX. No, esta obra estaba en el altar con anterioridad. En el inventario de la Casa Hospicio de 1701 está colocado en el altar la cena. Y esta cena, decía don Diego, que es una obra que parece tenebrista. Sí, será tenebrista, pero es de Lucas Valdés. Las figuras son de Lucas Valdés, los tipos son de Lucas Valdés, la expresividad de Lucas Valdés, el dibujo, la técnica, todo es Lucas Valdés. Es una pintura muy interesante iconográficamente, no tengo tiempo para hablar de ese tema, pero es la esencia en realidad de todo lo que está pasando en el presbiterio desde el punto de vista de la iconografía, porque es el poder de transmisión que va desde Dios Padre a Cristo, que instaura en la cena y que baja después hacia los sacerdotes que están oficiando en el altar, abajo, en la parte inferior. Bien. Después ya en la siguiente etapa, a partir de 1700, Lucas Valdés realizará obras como por ejemplo este conjunto para la capilla sacramental de la parroquia de San Isidoro, no sé para qué miro arriba, lo tengo aquí, para la capilla de San Isidoro hacia 1706, conjunto también muy interesante. A mí la mejor pintura de las tres me parece la que se sitúa sobre el arco de acceso a la capilla, en la que se representa esta alegoría del triunfo de la Eucaristía, donde difícilmente compone los grupos, pero realmente la composición es muy movida, en el sentido porque aparecen muchos personajes, muchas figuras angélicas, muchas figuras simbólicas que son pisoteadas por el carro con el triunfo de la Eucaristía, los padres de la Iglesia que van detrás del carro, el arco de triunfo que vemos al fondo, composiciones realmente de una. Y fíjense una cosa que es muy interesante, que es la figura de los ángeles, no de los angelitos, las cabezas de Corue, de los ángeles, porque ya pertenecen a esta época y tienen un concepto de belleza muy característico del trabajo de Lucas Valdés durante esta etapa a partir de 1700. Ya más tardía, y dentro de la cantidad de géneros en los que Lucas Valdés va a dejar su huella, la pintura de carácter alegórico, moral, la alegoría de los dos caminos de la vida, un cuadro lleno de todo tipo de matices alegóricos, que yo creo que todavía no está del todo bien explicado, y que nos muestra un pintor capaz de realizar este tipo de composiciones complejas, con mayor o con menor acierto, pero capaz de abordarlas, y eso le hace interesante, renovador, diferente en la pintura sevillana. O cuadros de carácter alegórico vinculados con la Eucaristía, como esos padres de la Iglesia, hablando del Santísimo Sacramento, de la capilla sacramental de San Pedro, o esa coronación de la Virgen, que está en el centro, tiene dos iguales, una en Santa Paula y esta que proviene del Hospital de la Caridad, que está en la colección del Hospital de la Caridad, o pinturas también de carácter eucarístico, como la recogida del maná, que se encuentra en la capilla sacramental de la parroquia de San Juan de la Palma, que por cierto, lo verán en la reedición del libro, está tomado libremente de un grabado flamenco de Bloemaer. La composición está tomada de un grabado flamenco. Por lo tanto, Lucas Valdés tiene fuentes, maneja muchas fuentes. No solamente maneja a su padre, que como dice la historiografía, no es que su padre sí, pero también maneja otras fuentes. Otra serie muy interesante que demuestra el conocimiento de grabados, hagiográficos en este caso, es la serie de San Francisco de Paula del Museo de Bellas Artes, que proviene posiblemente del presbiterio de la Iglesia de los Sagrados Corazones, que ahora mismo ya es sede de la Hermandad de los Javieres, porque ya los jesuitas dejaron este templo, ¿no? Esa iglesia fue antiguamente sede, colegio de los mínimos en Sevilla, y eso explica que proveniese de allí esta serie. Una serie,
en la que sobre todo yo destacaría la capacidad que tiene Lucas Valdés de mostrarnos los sucesos, de mostrarlos de una manera casi como si fueran historias, viñetas de acontecimientos vinculados con la orden. Algunos pues legendarios, como puede ser que bueno, el milagro del verdadero retrato de San Francisco de Paula, donde una vez que cae el pintor fallecido en el suelo, desmayado en el suelo, o muerto, no lo sabemos, acude el ángel para terminar el retrato del santo. Es la visión más conocida, o el horno en el convento de Paterno, o el milagro del agua, la división del Morral, la división milagrosa del Moral en el convento de Paterno, el estrecho de Mesina, la navegación por el estrecho de Mesina, toda una serie de acontecimientos que concurren en la vida del santo, o bien por intercesión del santo, San Francisco de Paula limpiando o lavando los pies de sus monjes momentos antes de morir, el milagro de las culebras, también muy característico de San Francisco de Paula, el cadáver de San Francisco de Paula quemado por los hugonotes. Esto es algo relativo con la herejía y la contrarreforma, con los hugonotes en Francia, porque descansaban sus restos en el convento de Tourón, y de allí fueron sacados y quemados en una plaza pública, el terremoto detenido por la intercesión de San Francisco de Paula, toda una serie completa de cuadros, no excesivamente grandes, pero que configuraban la decoración del presbiterio de este colegio. Perspectivas arquitectónicas, pues la más conocida quizás sea esta representación del sepulcro de los Rivera en Santa María de las Cuevas del año 1714, donde con precisión pues, nos narra, nos describe cómo era esa zona de la iglesia conventual de Santa María de las Cuevas. O cuadros provenientes de órdenes religiosas, de la Orden Tercera de San Francisco, como esta alegoría de la institución. Pues les voy a decir una cosa, voy a quitarla del catálogo de la próxima edición. No creo que sea Lucas Valdés. Después de muchos años viéndola, no creo que sea de Lucas Valdés. Porque las figuras, el estilo de las figuras no son de Lucas Valdés. Sin embargo, sí son de Lucas Valdés las de este otro cuadro que pertenece teóricamente a la misma serie, que es Santa Isabel de Hungría curando a un enfermo, o el milagro del crucifijo, que todos ustedes conocerán dentro de las historias piadosas de esta santa mujer que fue Santa Isabel de Hungría. Esos prototipos, esos personajes son característicos, esa técnica pictórica es característica de Lucas Valdés. Esta no. Yo, en principio, me dejé guiar por toda la historiografía, que la señalaba como obra de Lucas Valdés. Ahora ya, pues, ya va uno teniendo un poquito de ojo, ¿no?, con las pinturas de Lucas Valdés. No creo que sea de Lucas Valdés. Bueno, después de todo lo que les he hablado, ¿qué queda por saber de Lucas Valdés? Pues muchísimo. A pesar de que tengamos 110 casi referencias historiográficas, documentales sobre Lucas Valdés, que tengamos obras firmadas por Lucas Valdés, pues nos queda mucho por conocer. Hay muchas lagunas sobre Lucas Valdés, sobre todo en su primera época de formación, en su época de estudios, teóricamente con los jesuitas. Queda muchísimo por conocer. No sabemos nada de su formación artística, salvo que teóricamente se debió de formar con su padre. No sabemos nada de su examen de maestría. No sabemos hasta qué punto llegó su formación científica y quizás humanística. Su posición social, el don que él utilizó constantemente, ¿fue por sus estudios o fue porque su suegra, doña María de Trujillo, era hija de un capitán que había ido a Indias que era noble, hidalgo, baja nobleza? Y él, al casarse con la hija, esta señora se casó en segunda nuncia, con uno de los Rivas, no ponemos el nombre, bueno, da igual, con uno de los escultores que, podría haber asumido este título, pero solamente tenía una hija, con Rivas no tuvo ninguna descendencia. Al
¿Podía Lucas Valdés haber asumido ese don por su matrimonio con... Bueno, María de Rivas Sandoval, que era su mujer, con la que siempre estuvo pues, muy unido Lucas Valdés, por lo que sabemos, por las noticias que tenemos, y que falleció en 1715, precisamente coincidiendo con la etapa más dura de la vida de Lucas Valdés, cuando pues va a caer en desgracia por dificultades de carácter económico, pues nunca figura en ningún documento como doña. Sin embargo, Lucas Valdés sí utiliza el don, por lo cual la explicación más lógica sería la de sus estudios. Pero bueno, eso es lo que podemos aportar de momento sobre este asunto. Habría que profundizar también sus relaciones con los poderes fácticos de la ciudad, que las tuvo y fueron importantes. Por ejemplo, con don Justino de Neves, por decirlo, un personaje importante de la Sevilla de su época en el siglo XVII. ¿Por qué se marcha a Cádiz? Evidentemente creemos que es por problemas económicos, por la falta ya de su familia, por los problemas que la propia familia Valdés tenía en Sevilla, porque era mucha gente que durante una época determinada de la vida de Lucas Valdés pues vivían a costa del trabajo y del pecunio económico de Lucas Valdés. Y también necesitaríamos saber más datos sobre los últimos años de la vida de Lucas Valdés en Cádiz. De su estilo, profundizar en la diversidad artística, en su evolución, en su faceta como gran perspectivo, como se decía antiguamente, gran perspectivo, hacedor de perspectivas, de escenarios arquitectónicos. Seguir insistiendo en que fue el único discípulo real de Lucas Valdés, porque otros discípulos que se le señalan, pues sí, influencia tuvieron. Matías de Arteaga tuvo influencia de Lucas Valdés, pero de Valdés Leal, pero de ahí a calificarle como discípulo, pues también seguía mucho a Murillo y a otros pintores. Hay dificultad todavía para hacer una periodización de su trabajo, pero poco a poco se va consiguiendo. Y también hay algo importante, que durante épocas muy determinadas había una gran uniformidad de estilo en Lucas Valdés. Y esa uniformidad de estilo pues era complejo resolverla para ubicar las obras en un momento, porque hay algunas que están firmadas y fechadas, pero no todas. Tengan ustedes en cuenta que, por ejemplo, en este libro, en las atribuciones seguras de pinturas sobre soportes móviles, es decir, no pinturas murales, pinturas sobre soportes móviles, son 66. Exactamente las mismas de rectificación de atribuciones. Lucas Valdés pues tiene ese San Benito, y ese San Benito, para toda su obra, pues viene salpicado de un problema fundamental que tiene el estudio sobre Lucas Valdés, que es el atribucionismo. El atribucionismo sobre su obra. Y el valdesianismo. ¿Qué quiere decir esto? El estilo de Valdés en obras que se considera que no tienen la calidad suficiente como para ser Valdés Leal, sistemáticamente eran atribuidas o a Lucas Valdés o a Matías de Arteaga, que también sufre este término del valdesianismo. Con lo cual había una serie de obras que era como una especie de cajón desastre, estaban todas ahí mezcladas y a ver de quién era una, de quién era otra. Pues eso afortunadamente se va superando, pero ha generado muchos problemas. Problemas como, por ejemplo, que obras como esos desposorios místicos de Santa Catalina que vemos allí, que están del Museo de Bellas Artes de Sevilla, no sé a quién se le ocurrió decir que no tenía la calidad suficiente como para ser de Valdés Leal, y durante muchos años estuvo atribuida a Lucas Valdés, cuando es una preciosa obra de Valdés Leal. Pero durante muchos años, porque quizás no era de gran tamaño, quizás no era lo habitual de las pinturas que se conservan en el Museo de Valdés Leal, Lucas Valdés. Ojalá pintara así Lucas Valdés. En el centro, sin embargo, se vuelve a la oración por pasiva. Esa es una de las pinturas que está en las paredes laterales de los venerables. 2 episodios fernandinos. Concretamente la entrega de la mezquita catedral al primer cardenal infante por parte de San Fernando.
Valdés Leal porque está allí, porque arriba está la pintura de Valdés Leal. No, eso es Lucas Valdés. Ahora, no quiere decir que Lucas Valdés no trabajase sobre modelos trazados por su padre, por Valdés Leal. Pero la calidad artística, el estilo, la misma manera de organizar la composición es característica de Lucas Valdés. Y ahora vamos a rizar el rizo. Vemos una obra valdesiana, Lucas Valdés. Esa Inmaculada que ven ustedes, está ahí, es de la colección del Ayuntamiento de Sevilla. Como no me parece que sea suficiente para ser Valdés Leal, Lucas Valdés, por sistema. Que no es Lucas Valdés, que no es el estilo de Lucas Valdés, que es valdesiana, por supuesto que lo es, pero ni esos ángeles, ni esa Virgen, ni todo lo que rodea, ni el estilo, ni la manera de pintar es la de Lucas Valdés. No se pueden atribuir las cosas así, como no me parece... Lucas Valdés. Pobre Lucas Valdés, la que le ha caído a lo largo de los años. Lo que les dije anteriormente, que a veces se ha caído por parte de especialistas y de grandes especialistas, como don Diego Angulo, que es el maestro de todos en pintura. La figura, la expresividad, las formas, es característico de Lucas Valdés, aunque sea una escena de claroscuro. Pero es que seguimos igual, no hemos cambiado. Estos cuadros que están viendo aquí en la imagen, todos son del comercio de arte de hace muy poco tiempo. Esos desposorios de la Virgen que ven arriba, esa Santana dando lección a la Virgen con San José, aquello que es la muerte de... no me acuerdo ahora mismo ni de qué era, porque lo voy otra vez, de San Alberto de Sicilia. Eso ha aparecido en el comercio de arte adjudicado a Lucas Valdés, y no es Lucas Valdés. Y sigue apareciendo Lucas Valdés por todas partes. Pero es más, esto es de este año, de 2025. Centenario, tercer centenario de la muerte de Lucas Valdés. San Luis y San Fernando, Casa de Arte, Subastas Alcalá, 2.500 euros, Lucas Valdés. Y se ha vendido como Lucas Valdés. Bueno, pues... ¿qué le vamos a hacer? Pobre Lucas Valdés tiene ese San Benito y parece que no hay manera de quitárselo de encima. Y mira que la historiografía ha sido, pues ya amplia y generosa a lo largo del tiempo, desde Palomino, Parnaso Español, pasando por Pons, por el viaje de España, es el tomo 8, pero el de Sevilla es el tomo 9. Ceán Bermúdez, en su diccionario histórico de los más ilustres profesores, pues nos hablan de Lucas Valdés. Ya en tiempo, mire por ejemplo, a Lucas Valdés la biografía que le reserva Ceán Bermúdez, y ahí nada más que hay 2 páginas, hay más páginas. Sobre todo habla de su proximidad con Valdés Leal y habla también de concretamente de las pinturas murales, esencialmente, de las pinturas murales. A lo largo de la historiografía hemos encontrado personalidades como Mayer. Mayer dice, hablando de los discípulos de Valdés Leal, diciendo, sí, fulano, sí, muchos discípulos, pero el que merece especial atención es Lucas Valdés. Y Mayer para eso tuvo un ojo especial, para otras muchas cosas, no solamente para eso. Aquí ven los libros de Mayer, la Escuela Sevillana de Pintura, ya traducido al castellano. Miren dónde murió Mayer, en Auschwitz, en 1944. Todos los trabajos que se han hecho sobre Valdés Leal, por lo menos los más importantes, han hecho siempre referencia al hijo. A la colaboración con el hijo, a la figura del hijo, desde Aureliano Beruete, Paul Lafont, Gestoso, todas las monografías sobre Valdés Leal. Isabel de Huitrapié también cita a Lucas Valdés en sus trabajos. Los manuales que tenemos de historia de la pintura española, pues de la Fuente Ferrari, Camón Aznar, Angulo, Pérez Sánchez, todos dedican ya una parte, algo de su conocimiento como pintor importante a Lucas Valdés. A Quinqué, por ejemplo, le debemos cosas muy importantes. Quinqué hizo una magnífica monografía sobre Valdés Leal, una monografía de la que han bebido muchas monografías posteriores. Desgraciadamente esa monografía no se publicó nunca como debiera, se publicó en microfichas.
A esa monografía hemos tenido acceso muy poca gente, es verdad. Yo no tengo ni visto la microficha, yo tengo una fotocopia de esas microfichas. Bueno, pues Quinqué fue una obra realmente extraordinaria, porque es que además este personaje pues estuvo por Sevilla muchos años, entró en todos los archivos de Sevilla, rastreó todos los archivos de Sevilla, sacó una cantidad de documentación importante, entre ellas de Lucas Valdés. Bueno, pues es una personalidad que dentro de lo que es el estado de la cuestión sobre los conocimientos de Lucas Valdés hay que tenerla muy presente. Evidentemente también los estudios de Enrique Valdivieso de forma general, en su historia de la pintura sevillana, en su pintura barroca sevillana del año 2003, lo mismo que también nos menciona a Lucas Valdés extensamente en sus dos monografías, la del año 88 y la posterior del año 2020. No es exactamente una reedición de la anterior, pero muy cercana también en su contenido a lo que fue la primera edición del año 1988. También, bueno, pues con respecto a edificios en los que trabajó intensamente, pues hay una monografía amplia que nos habla de las cualidades de Lucas Valdés. Don Diego Angulo hizo, por cierto, el informe para el expediente que convirtió a Los Venerables en monumento histórico-artístico. Y lo presentó en la Academia de San Fernando, en el boletín de la Real Academia de San Fernando está ese informe. Después Angulo hizo y publicó en esta casa, repito, en el Boletín de Bellas Artes del año 1976, publicó su obra titulada La Casa de Venerables Sacerdotes, donde nos mostró y habló sobre toda la documentación conservada de los venerables, que hasta el siglo XVIII son 5 libros. Creo que hay mucha más. Son 5 libros, libros de fábrica y libros de cuentas. Yo he tenido ocasión de verlo y de ojearlo y de trabajar con ellos, son 5 libros. Después, sobre esa base, se hizo un libro interdisciplinar sobre arquitectura, historia y sobre el patrimonio de los venerables, en el que intervenimos el profesor Valdivieso y que les habla en esa obra titulada Los Venerables. Los Venerables. Bueno, esto es mi tesis doctoral en la que se habla de los venerables y de otras obras relacionadas con Lucas Valdés, donde ya se aportaba y se trabajaba sobre este pintor. Pero lo que es en el aspecto más concreto sobre Lucas Valdés y más reciente en el siglo XX, hay que partir de la tesis doctoral de Celestino López Martínez, del año 1907, titulada Valdés Leal y sus discípulos, en la cual pues dedica casi toda la tesis, que es pequeña, es un folleto, se puede leer rápidamente, porque entonces las tesis eran otra cosa. Se hacía un folleto, pero realmente era una discusión con el tribunal, que te daba el grado de doctor. Eran otra manera de concebir lo que era una tesis doctoral, ¿no? Bueno, pues, está todo esto dedicado, como estamos viendo ahí, a Valdés Leal, y después abajo, los discípulos de Valdés Leal, y un epígrafe exclusivo para Lucas Valdés. De ahí, desde Celestino López Martínez hasta su aportación en la revista Bética en 1914, donde ya coloca a Lucas Valdés como pintor del siglo XVIII, cuestión que después se ha seguido hasta nuestros días, creo que erróneamente, pero bueno, se ha seguido hasta nuestros días en diversas obras conjuntas. Si ustedes miran pues la historia de la pintura sevillana o la pintura barroca sevillana, Lucas Valdés aparece como el primer pintor del siglo XVIII. Pero es que Lucas Valdés tiene una etapa anterior, que no hay que obviar. Bueno, pues ya desde aquí, desde esta aportación de la revista Bética de Celestino López Martínez, pintura sevillana del siglo XVIII, aparece Lucas Valdés, que aparece también en diversos trabajos de don Celestino, referentes a Valdés Leal, pero en los que aparece epígrafe dedicado exclusivamente a la obra de Lucas Valdés, tanto en el año 1922 como en el año 1951. Don José Guerrero Lobillo, en su trabajo sobre la pintura sevillana del siglo XVIII, ubica también a Lucas Valdés en el siglo XVIII, no como el primer pintor nombra a Matías de Arteaga. Matías de Arteaga no puede ser el siglo XVIII, puede ser 1709. Ahí falla un poco el asunto temporal.
El siguiente es Esteban Márquez. Esteban Márquez es continuador del estilo de Murillo, pero Esteban Márquez fundamentalmente es un pintor del siglo XVII. Y el siguiente, Lucas Valdés. Bueno, se sigue la idea de Celestino López Martínez de ubicar a Lucas Valdés en ese proceso de la Sevilla del siglo XVIII, en el que evidentemente tiene mucha importancia porque fue maestro de pintores de la generación posterior, sobre todo en el ámbito de la pintura mural. Pero bueno, creo que es un pintor que está entre dos siglos y que vivió mucho más años en el siglo XVII que en el siglo XVIII. Solamente vivió 25 años en el siglo XVIII. Bueno, y después los trabajos que modestamente hemos aportado sobre la serie de San Francisco de Paula en el Boletín de Valladolid, que después aumentamos con un artículo sobre unas 10 nuevas pinturas de Lucas Valdés en la revista del Laboratorio de Historia del Arte, y finalmente la monografía, que, bueno, que es esta que está aquí, que ahí la ven, de la Diputación, en la que se ha hablado con anterioridad, tan generosamente por parte del profesor González Gómez, sobre este pintor. Digamos que la monografía es de 2003. ¿Qué hay desde 2003 en adelante? Pues cosas nuevas. Afortunadamente hay cosas nuevas. Cosas nuevas como las aportaciones de Sara Fuentes Lázaro sobre Lucas Valdés como pintor dominador de la cuadratura y de la perspectiva. Interesantes aportaciones. Yo he recogido las que creo que son más importantes. Aquí hay más. Hay algunas más. La de Gonzalo Martínez de Valle sobre una pintura de las ánimas del purgatorio, que está en Sanlúcar la Mayor, en la parroquia de Santa María de Sanlúcar la Mayor. La de Vicente Rabaneque sobre sobre la polémica académica respecto al posible rescate que no se llevó a cabo y que ya creo que son irrecuperables de las pinturas de Lucas Valdés al fresco que están en el portal de acceso de la Iglesia de los Venerables hacia la calle Jamerdana, que ustedes verán allí cuando pasen y verán unos borrones negros. Pues allí hay 2 pinturas murales de Lucas Valdés, desgraciadamente, pues perdidas. Si no están perdidas, el que lo haga va a hacer un milagro al recuperarlo. Perdón. No hemos terminado. Manuel Gámez Casado nos ha hecho una historia sobre la custodia procesional del grabado de Lucas Valdés, con la descripción de las distintas escenas que aparecen en esa custodia procesional de la Catedral de Sevilla. El profesor Rojas Marcos pues, nos ha hablado del reloj del cardenal Espínola que Lucas Valdés pintó, que es una obra de la que mañana tendrán cumplida cuenta en la conferencia que se impartirá mañana. Navarrete nos ha hablado de esa ejecutoria que les dije anteriormente, en la que se habla de Luisa Valdés, pero en realidad está firmada por los dos, por Luisa Valdés y por Lucas Valdés, esa ejecutoria. Y el que sigue es un artículo muy interesante, el de Regalado González de la Serna, sobre ruina y presidio de Lucas Valdés, en los cuadernos de arte de la Universidad de Granada, donde nos habla de todas las dificultades judiciales y económicas que tuvo Lucas Valdés en torno a 1715. Es un artículo realmente interesante y que no es que te deje con la miel en los labios, porque es denso, es importante el artículo, pero te da ganas de saber más, a ver si se pueden encontrar más documentos, porque debe de haber más documentos a partir de esa cuestión. Eso de que el Cabildo le perdone generosamente, bueno, Lucas Valdés había trabajado mucho para el Cabildo Catedralicio, quizás se compadecieron de Lucas Valdés, pero nos queda todavía saber más de ese mundo. Amores Martínez es una pequeña aportación en el anuario de la Hermandad de Veracruz sobre la pertenencia de Lucas Valdés a la Hermandad de Veracruz. Fue hermano de la Hermandad de la Veracruz. He reservado esta aportación, que creo que es muy importante. Lucas Valdés, maestro ilustrado de la Academia de la Real Compañía de Guardias Marinas de Cádiz. Lucas Valdés marcha a Cádiz en 1719, probablemente llamado por el director de la Real Academia, de la Real Compañía, o de la Academia de la Real Compañía, que venía de Sevilla, que venía de la contratación de Sevilla.
y que se convierte en profesor. Pero, ¿profesor de qué? Bueno, pues José María Caravaca de Coca, capitán de navío, jubilado, hermano mayor de la Caridad de Cádiz, nos dice y encuentra en archivo a qué se dedicó realmente Lucas Valdés, lo cual pues tendría mucho que ver con, por ejemplo, con un reloj. Era maestro instrumentario, maestro que hacía instrumentos de navegación y que enseñaba a los guardias marinas a manejar instrumentos de navegación. Bueno, pues esa es su labor académica, aparte de convertirse en una persona dentro del mundo cultural gaditano de la época, de ser pues persona a la que se acude para que dé dictámenes sobre la Catedral de Cádiz, etc. Incluso ha encontrado algún artilugio diseñado por Lucas Valdés, como es esta barca, que se mueve por el aire con estas aspas superiores, que mueve los remos o que mueve estas aspas inferiores dentro del agua. Bueno, artilugios curiosos que aparece, pues le dio por diseñar a Lucas Valdés en su etapa gaditana. A partir de ahí, bueno, pues tendremos que seguir reflexionando con las obras. Antes les he adelantado una, ¿no? La de la Orden Tercera Franciscana, en cuanto a su autoría, pero habrá que seguir meditando con dibujos que están firmados en teoría por Lucas Valdés, pero que creo sinceramente que no corresponden al estilo de Lucas Valdés, como los que se guardan en el archivo de la Catedral de Sevilla. Habrá que insistir en algo, y lo vamos a hacer, que vamos a atribuir plenamente a Lucas Valdés, que son las pinturas del monasterio de San Clemente, que se consideraban antes como de Valdés Leal, pero que en realidad son de Lucas Valdés, porque el padre no pudo terminarlas físicamente, porque se murió, simplemente, porque tuvo ese accidente, esa enfermedad, ese accidente, esa perlesía, que pues le llevó a la incapacidad y no pudo terminar esas obras. Las obras las hizo finalmente Lucas Valdés, sobre modelos paternos, sí, como tantas otras, pero las hizo Lucas Valdés. Después, pues habrá que seguir buscando obras, como por ejemplo esta que adquirió la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que es la Virgen con el Niño entregando rosario a Santo Domingo y a Santa Catalina. Bueno, pues que ha aparecido en estos años después de la publicación de este libro, pues serán cosas novedosas dentro del conocimiento de Lucas Valdés, el famoso, famoso porque digo yo que es famoso, pero ustedes no sé si lo conocerán, este retablo de las ánimas que está en San Lucas la Mayor y que ha sido esa aportación de Gonzalo Martínez del Valle al conocimiento sobre la pintura de Lucas Valdés. O, ¿por qué no?, puede empezar ya a presumirse, como muy sabe mi querido amigo Juan Luis Rabel, que estas pinturas de la capilla doméstica de la iglesia del conjunto de San Luis de los Franceses, pues evidentemente en ellas intervino y recuerdan sus personajes, la expresividad de los mismos, el dibujo recuerda a la actividad de Lucas Valdés. Y bueno, lo que les dije anteriormente, la custodia con los distintos motivos decorativos eucarísticos que adornan la custodia de la Catedral de Sevilla, la gran custodia de la Catedral de Sevilla, que ha estudiado Manuel Gámez, y que evidentemente su estudio pues, pasará a formar parte de la nueva edición de este trabajo sobre Lucas Valdés, al cual pues le dediqué con mucho cariño bastantes años y que por lo que se ve no me abandona, que sigue y que vamos a tener pues la ocasión de reeditar prontamente. Bueno, hemos pasado la tarde con Lucas Valdés, espero que les haya agradado lo que han oído y que hayan conocido un poquito más a un pintor que repito que es conocido, pero también profundamente desconocido. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues no les quiero cansar más, pero lógicamente debemos darle las gracias a nuestro querido compañero don José Fernández López, que ha tenido la deferencia de estar con nosotros esta tarde y de ilustrarnos de forma magistral sobre esa medio enigmática figura de Lucas Valdés, al cual nos hemos aproximado y del cual hemos obtenido esta tarde mucha más información de la que poseíamos hasta este momento.
Pepe, muchas gracias y esta es tu casa, como sabes.